Muy buenos días, queridos estudiantes. Con este video quiero mostrarles cómo se resuelven los ejercicios sobre espejos planos. El primer ejercicio me dice cuántas imágenes se observarán de un objeto al ser colocado en medio de dos espejos planos que forman un ángulo de 30 grados y al mover formando un ángulo de 45. Bueno, sacamos entonces los datos. Corresponde a física, espejos planos, espejos esféricos todavía no vamos a realizar. El número de imagen se representa con una letra N mayúscula. El primer ángulo que forman dos espejos como un cuaderno, de esta manera, dos espejos planos es de 30 y el otro de 45. Se aplica la ecuación que es 360 dividido alfa menos 1. Reemplazo alfa por su valor que es 30 y me sale que el número de imágenes es 11. Cuando cambio por 45 grados, el número de imágenes formadas de un objeto colocado en medio de dos espejos planos es 7. Ahí terminamos. Ahora resolvemos el número 2, que sería la letra B. Un objeto está situado a 60 centímetros de un espejo plano. Si el espejo es trasladado del objeto 0,5 metros de la posición original en una dirección normal a su plano, es decir, que forma 90 grados con el plano del espejo, ¿qué distancia separará la antigua de la nueva imagen? Recuerda, 0,5 metros deben pasar a centímetros. Se debe multiplicar por 100. Bueno, vamos a resolver entonces. La distancia del objeto al espejo plano es de 60 centímetros y luego se mueve alejando el objeto 0,5 metros, es decir, 50 centímetros. Y me pregunta la variación de la distancia entre la imagen primera con la nueva imagen. Dirección normal de su plano es un dato muy importante. Voy a esquematizar el problema. Este sería la dirección normal. Este sería el espejo. Acá está la parte que no refleja. Este sería la parte reflejante. Este es el objeto, que sería un cuerpo luminoso, una vela. Y está ubicado a una distancia x1 igual a 60 centímetros. Entonces la imagen de este objeto, la imagen, se va a formar también a 60 centímetros. A eso le voy a llamar x2. El problema me dice que el espejo se aleja en esta dirección, dirección normal, forma 90 grados con la dirección, con el plano del espejo, 50 centímetros. Quiere decir que se alejó 50 centímetros la distancia, 0,5 metros. Y te pregunta cuánto será la distancia entre la nueva imagen y la antigua imagen. Entonces, hacemos. Si yo pongo acá el espejo, alejo 50 centímetros, quiere decir que la distancia ya no va a ser más 60, sino va a ser 60 más 50. En este caso va a ser 110, que es la sumatoria entre 60 más 50. Y la imagen entonces se va a formar de esta nueva posición del espejo a 110, que sería x2'. Y me pregunta, ¿cuánto sería la distancia? Y es muy sencillo. De acá hasta acá sabemos que hay 10 centímetros. ¿Está? Para que 50 sea igual a 10. De acá hasta acá sería 110. Entonces restamos 110 con 10 y nos sale 100. Esa es una forma rápida de resolver. Otra forma, que es un poquito más analítico, es adoptando un sistema de referencia. Este va a ser mi sistema de referencia. De este punto a la nueva imagen, o sea, la imagen 1 sería 60. De este punto a la nueva imagen, 110. Entonces lo que tengo que hacer es, para calcular x2, que está de este punto a este punto, le tengo que sumar a 110, 50, adoptando referencia la ubicación del espejo original, que sería 50 más 110, sería x2. Y x1 sería de esta posición acá, que sería 60. Luego hago la diferencia y obtengo que es 100. Ese sería de forma analítica. Lo más sencillo, como ya les dije, es saber cuánto mide esto, que sería 10. Porque esto mide 50, esto mide 60, 60 menos 50 es 10. ¿Cuánto mide desde acá hasta acá? Ya calculamos que es 110, entonces 110 menos 10 es 100. 100 sería
la respuesta. Luego el ejercicio C y el ejercicio D se resuelve de la misma manera utilizando, o sea, se resuelve utilizando esta ecuación por despeje. Le voy a ayudar a resolver el ejercicio E que dice: dos espejos planos forman entre sí un determinado ángulo. Calcula ese ángulo sabiendo que reduciéndolo en 10 grados el número de imágenes producidas por el sistema de un determinado objeto aumenta en 6. Este es un ejercicio nivel 2 ya, un poquito más complejo que los anteriores. Entonces vamos a tratar de resolverlo. Sacamos los datos. X1 es lo que me pregunta. ¿Cuánto es el número de imágenes? No sé. ¿Qué me dice sobre alfa 2? Alfa 2 sería reduciéndolo alfa 1 a un ángulo de 10. Es decir, si este valía 50, le redujo 10, sería 40. Como yo no tengo ese valor, que es lo que me pide, alfa 1, el ángulo que se forma entre los dos espejos planos, entonces le resto. ¿Cuánto va a ser número de imágenes? Y me dice que aumentó, si este se reduce a 10, aumenta el número de imagen a 6. Entonces hago la primera ecuación. N1 es igual a 3 sobre 60 dividido alfa 1 menos 1. La ecuación 2 sería N1 más 6 es igual a 360 dividido alfa 1 menos 10 menos 1. ¿De dónde sale este? Acá está. Alfa 2, que sería N2, que sería este, y alfa 2, que sería este. Tengo dos ecuaciones, entonces hago ecuación 1 en 2. La ecuación 1 ya lo tengo así, y la ecuación 2 voy a hacerlo con respecto a N1. Entonces este más 6 pasa al otro miembro que está sumando, pasa al otro miembro a restar, y me queda 7. Ahí yo tengo 2N1, entonces puedo igualar, es decir, hacer de dos ecuaciones una sola. Igualo y me queda 360 alfa 1 menos 1 es igual a 360 dividido alfa 1 menos 10 menos 7. ¿Qué hago? Este pasa acá a restar y este 7 pasa al otro miembro a sumar, quedando entonces 7 menos 1, que es igual a 6, y 360 alfa 1 menos 10 menos 360. Luego busco el factor común entre ellos, el mínimo común múltiplo, mejor dicho, y voy obteniendo de la siguiente manera: alfa 1 menos 10 por alfa 1, y hago la distributiva. Alfa 1 menos 10 por alfa 1, ¿está? Dividido alfa 1 menos 10 me da alfa 1. Multiplico por 360 y me queda así. 360, acá queda. Entonces, como el mínimo común es alfa 1 menos 10 por alfa 1, divido con alfa 1, me queda alfa 1 menos 10 y multiplico por 360. Luego acá abajo hago la distributiva, alfa 1 por alfa 1 es alfa 1 al cuadrado menos alfa 1 por 10, que es menos alfa 1 10. Arriba, ¿qué es lo que puedo hacer? Esto puedo anularlo porque hago la distributiva, 360 alfa 1 queda menos 360 alfa 1, menos con menos, más me queda 360 por 10, 3600. 360 alfa 1 menos 360 alfa 1 se puede anular y me queda 3600 dividido alfa 1 al cuadrado menos alfa 1 10 es igual a 6. ¿Qué ahora puedo hacer? Todo esto puede pasar a multiplicar acá. Y queda entonces 6 alfa 1 al cuadrado, 6 por 10 menos 60, primero el número y después la variable alfa 1. Yo puse al revés, pero no importa eso. Y me queda entonces 6 alfa 1 al cuadrado menos 60 alfa 1. Acá ya cambié para que puedan ver. Y este que está sumando pasa a restar. Aplico ecuación cuadrática, que es menos b al cuadrado más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c dividido 2a. En donde este sería a con su signo 6 positivo, menos 60 sería b y menos 360 sería c. Aplico en esta ecuación y obtengo dos resultados, uno que es positivo, otro que es negativo. Y pongo como respuesta correcta
el positivo, que es 30. Alfa 1 es 30, que es lo que me pregunta. Y ahí termina este ejercicio. Ahora pasemos a resolver el último ejercicio, que también es un ejercicio de nivel 2. Aún no es complicado, sino moderadamente complicado, porque se utiliza clases que ya se dio en cursos inferiores. Me dice, una mosca vuela a razón de 0,50 metros sobre segundo en línea recta, dirigiéndose hacia un espejo plano. A partir del instante mostrado, ¿qué tiempo debe mantenerse la mosca en movimiento para que ella y su imagen, la distancia sea, para que entre ella y su imagen la distancia sea de 0,6 metros? Ahí tenemos el gráfico. En base a eso sacamos los datos. La velocidad es constante, entonces movimiento rectilíneo uniforme, que se estudió en cursos inferiores. El tiempo es lo que me pregunta en segundo, y la distancia que es entre la imagen y el objeto sea de 0,6 metros. Acá tenemos el esquema del gráfico. Acá está el objeto. Por el principio de propagación rectilínea se refleja formando 37 grados también. Entonces la imagen se va a ver en esa dirección de la prolongación. Acá se va a ver la imagen si el observador se encuentra acá. Este objeto se va a ver de esta manera. Entonces, si este vale 3 metros, este también va a valer 3 metros, porque los ángulos son iguales. Y me dice que cuando me pregunta el tiempo, cuando la distancia entre el objeto, que es la mosca, y su imagen sea de 0,6. Dividí con 2 para que me dé 0,6. 0,3 sería entonces la distancia entre el objeto y el espejo, más la distancia imagen-espejo sería 0,6. 0,3 más 0,3. Y en este instante, cuando está en esta posición, me pide el tiempo. Entonces lo que tengo que calcular es cuánto él debe recorrer. X1 le puedo representar con espacio también, space, posición. Yo le represento con X1 y X2. Entonces, utilizando trigonometría, voy resolviendo. El seno de 37 grados es cateto opuesto sobre hipotenusa. El cateto opuesto es 3, la hipotenusa es X1 para el primero, posición inicial. Sería entonces 3 sobre seno de 37 sería X1. X1 vale 4,98 metros. Lo mismo aplico para este pequeño triángulo. Seno de 37 es cateto opuesto sobre hipotenusa. 0,3 sobre X2. Cateto opuesto sobre hipotenusa. X2 pasa acá a multiplicar y seno de 37 pasa a dividir y me sale que X2 vale 0,498 metros. Para encontrar cuánto él recorrió, que sería esta distancia, entonces hago la diferencia. Sería delta X es X1 menos X2, que me da 4,482 metros. Y por cinemática, como la velocidad permanece constante, es la distancia que recorrió en el tiempo. Este pasa acá a multiplicar y velocidad pasa a dividir. 4,482 dividido la velocidad que me dio como dato, que es 0,5, y ahí obtengo el tiempo que debe tardar de este punto a este punto para que la distancia entre su objeto y su imagen sea de 0,6. Ese tiempo es igual a 8,96 segundos. Dije que es un ejercicio nivel 2 porque se aplican problemas de cursos anteriores, como por ejemplo cinemática, aplicada a la reflexión de la luz en espejos planos. Espero les sirva. Tengan un buen resto de jornada.